Nvidia acaba de presentar en la Gamescom de 2023 varias cosas muy interesantes y una de ellas es DLSS 3.5. Pero, ¿qué es DLSS 3.5? Nvidia, a medida que va pasando un tiempo, está mejorando su tecnología de renderizado, esta vez con la introducción de DLSS 3.5, que presenta una nueva inclusión, Ray Reconstruction, o reconstrucción de rayos. Este es un nuevo modelo de inteligencia artificial que crea imágenes con Ray Tracing de mayor calidad para aplicaciones y juegos intensos con trazado de rayos. Antes de empezar con toda la explicación casi técnica, porque lo vamos a explicar de una forma muy básica para que se pueda entender fácil y rápido, veamos este ejemplo que nos muestran con Cyberpunk 2077 en su nuevo DLC. Muchos de ustedes saben cómo funciona el Ray Tracing en Cyberpunk 2077. Se ve espectacular cuando está prendido y bueno, cuando está apagado el juego se sigue viendo bien, pero pierde algunas características y detalles. Pero bien, vayamos a lo que nos compete, que sería DLSS 3.5. Acá podemos ver el ejemplo bastante bien. Con DLSS apagado, vemos que sí, tenemos reflejos porque el Ray Tracing está encendido, vemos reflejos, pero con DLSS 3.5, con este Ray Reconstruction o reconstrucción de rayos, se ve muchísimo mejor los reflejos, por ejemplo en la pared o acá en el suelo, en la parte roja, se ve mucho mejor. Este obviamente es un ejemplo de Nvidia, es para que se aprecie bien la diferencia, y sí, se puede notar que con la reconstrucción de rayos se nota mucho mejor el Ray Tracing, es más realista, digamos. Y lo bueno que también aparece Alex el capo acá arriba, así que eso suma un poquito más de puntos. Si vamos avanzando pueden ir viendo ahí los cambios, o donde se nota mucho más es acá en el suelo. Pueden ver acá la diferencia, donde con DLSS apagado tenemos Ray Tracing, se ve espectacular, pero si tenés el Ray Reconstruction se ve muchísimo mejor gracias a este DLSS 3.5. La diferencia es abismal, es mucho más nítido el reflejo, obviamente en un suelo mojado, que es la única oportunidad donde vas a poder tener un buen reflejo de trazado de rayos. No solo esto, sino que también DLSS 3.5 promete que no afectará al rendimiento, básicamente, ya que vamos a tener más FPS que antes. En teoría esto sería así. Si esta nueva inclusión de la inteligencia artificial con el Ray Reconstruction no te va a hacer tener menos FPS, lo cual está bastante bien. Ahora bien, ¿cómo funciona este Ray Reconstruction? Empecemos por el principio, el trazado de rayos. Bien, el Ray Tracing explicado por Nvidia estuvo trabajando de esta forma. El motor genera los materiales y la geometría sin efectos de iluminación, para luego, mediante simples rayos, ir aplicando estos efectos, tanto reflexiones como la iluminación global. Cabe destacar que son pequeños puntos, ya que todo esto conlleva un poder computacional muy grande, por lo que si lanzás más de estos puntos que hay, sería muy complicado lograr el Ray Tracing y una tasa de FPS decente. Como pueden ver, estos puntos de rayos lo que genera es bastante ruido, por lo que se aplican reductores de ruido o eliminadores de ruido para poder conseguir una imagen con los efectos que se querían conseguir. Ahora bien, para completar los píxeles que faltan, que no fueron trazados de rayos, los eliminadores de ruido ajustados a mano utilizan dos métodos diferentes, acumulando píxeles temporalmente en varios cuadros e interpolándolos de forma espacial para combinar los píxeles vecinos. A través de este proceso, la salida sin procesar con ruido se convierte en una imagen con trazado de rayos. Todos estos se hacen y se procesan manualmente para cada tipo de iluminación con Ray Tracing presente en una escena, lo que hace que sea más complejo y además sea un proceso de desarrollo y reduce la velocidad de fotogramas en muchos juegos con Ray Tracing en gran cantidad. Ahora bien, estos eliminadores de ruidos, al tomar información de fotogramas pasados, tienen riesgo de producir imágenes fantasmas e eliminar efectos dinámicos, y además corre el riesgo de eliminar información detallada. Y lo que es más fácil explicado todavía, esta reducción de ruido que se aplicaba en el Ray Tracing robaba muchísima información, haciendo que pierda calidad. Ahora, con DLSS 3.5, esta reducción de ruido va a ser por inteligencia artificial. Con este ejemplo de Portal RTX lo vas a notar muchísimo mejor. Podés ver a la izquierda que la iluminación se está moviendo mucho, está generando mucho ruido. Y en el de la derecha, con DLSS 3.5, con esta reconstrucción de rayos, la imagen es más estática, más realista. La iluminación no se mueve porque sí. Para eso lanzaron Nvidia DLSS 3.5, con Ray Reconstruction o reconstrucción de rayos, que gracias a la inteligencia artificial mejora la calidad de imagen con trazado de rayos para todas las RTX. Según Nvidia, DLSS 3.5 fue entrenada con 5 veces más datos que DLSS 3, reconociendo diferentes efectos de trazado de rayos para tomar las decisiones más inteligentes sobre la información que hay en pantalla, y así mejorar para tener una calidad superior. La reconstrucción de rayos o Ray Reconstruction reconoce los patrones de iluminación a partir de los datos de entrenamiento que tuvo, generando una imagen muy superior a la del uso de eliminadores de ruido manuales. Y es que así, con esta reconstrucción de rayos,
la calidad de imagen mejora abismalmente, por lo menos acá se nota demasiado la diferencia. Y en este ejemplo no se nota mucho en movimiento, por lo que te lo voy a mostrar de forma estática. Acá podemos ver la iluminación del auto, que cuando choca este objeto no está tan iluminado, pero sí cuando se le aplica el Ray Reconstruction. La iluminación se nota muchísimo mejor, vemos el halo de luz más realista, por lo que por ejemplo en este caso quizás no te des cuenta, pero sí en el ejemplo anterior, donde como podés apreciar en términos de reflejos mejora bastante. Algo muy interesante es que no solo va a servir para videojuegos, sino que si trabajas con renderizado, como por ejemplo D5 Render, esto te va a servir un montón. Y es que para obtener una vista previa con la inteligencia artificial de DLSS 3.5, la imagen va a mejorar un montón. Podés ver cómo tiene mucho ruido a la izquierda, pero a la derecha se ve mucho más nítido, lo cual es muy útil cuando tenés que hacer una presentación. Además, Nvidia explicó que podés combinar todas estas tecnologías: Frame Generation, Super Resolution y Ray Reconstruction. Ahora bien, como pueden ver acá, el Ray Reconstruction sí, te da más fotogramas por segundo, pero depende qué juego te puede afectar en el rendimiento y en el desempeño del videojuego, pero en algunos casos puntuales, por lo que sí, se va a ver muchísimo mejor, pero depende qué juego o te aumenta o te penaliza un poco los FPS, es un pequeño sacrificio, como por ejemplo el caso de FSR1 contra FSR2. FSR1 te da muchos FPS pero se ve muy feo, y FSR2 se ve muchísimo mejor pero te da menos FPS, es un sacrificio que, bueno, vale la pena. Ahora, algo muy importante, ¿quién puede utilizar DLSS 3.5? Bueno, todas las tarjetas gráficas Nvidia RTX desde 20, 30 y 40. Como pudieron ver, si tenés una RTX 4000 vas a poder combinar un montón de tecnologías, mientras que si tenés las 20 o 30 vas a poder combinar Super Resolution, DLLA y Ray Reconstruction, lo cual está bastante bien. Ahora, atención con esto, DLSS 3.5 va a servir si tenés Ray Tracing. ¿Por qué? Porque si el juego no tiene Ray Tracing o jugás sin Ray Tracing, no vas a poder ver las mejoras del Ray Reconstruction. Es decir, si jugás Cyberpunk 2077 con el Ray Tracing apagado, el Ray Reconstruction no va a funcionar, no existe porque no hay trazado de rayos. Así que ese es un dato a tener en cuenta. Si sos un usuario que no juega con Ray Tracing, esto posiblemente te dé igual. ¿Que el Ray Tracing se va a ver mejor? Sí, seguramente, pero si no lo usás, esta tecnología no la vas a ver. Además, ya presentaron varios juegos que van a tener DLSS 3.5, por ejemplo, Alan Wake 2, que sí, de salida lo va a tener, donde la mejora de iluminaciones va a ser muy notoria, como lo pudimos ver y analizar. La reducción de ruido se nota ahí un montón, como pueden ver acá también en el alambrado, donde es mucho más estable la iluminación. Entonces, DLSS 3.5, si juegas con Ray Tracing, la verdad es una mejora muy interesante de manera visual, así que se agradece mucho y que además funcione para todas las RTX. Por lo tanto, en otoño va a llegar por ahora a estos videojuegos y a esos programas. Mención honorífica: Call of Duty Modern Warfare 3 también va a tener DLSS 3 y Nvidia Reflex, por lo tanto si tenés una RTX 4000 vas a poder activar Frame Generation. También Nvidia presentó este proyecto de RTX Remix por la comunidad de Half-Life 2, donde pueden ver cambios increíbles, se ve genial. Recordemos que este remaster está hecho con la herramienta de RTX Remix disponible para la plataforma de Nvidia, y en donde, bueno, el cambio y el remasterizado se ve y se nota un montonazo. Estaría genial poder probar este videojuego con este cambio de retexturas e iluminación, porque sí, no solo le cambian las texturas, sino que también se aplica una cantidad de ray tracing increíble y se nota un montón. Del original a este remaster que está hecho por la comunidad, recordemos, es espectacular. Nvidia también mostró cómo los personajes pueden interactuar gracias a la inteligencia artificial con el jugador, gracias a una nueva técnica de entrenamiento que permite a los desarrolladores personalizar la personalidad de los NPC para interacciones más emotivas, realistas y memorables. Acá estamos viendo cómo el NPC interactúa con el jugador, le está hablando y el NPC responde, como ya lo hemos visto en varios ejemplos de mods, pero bueno, acá lo está implementando Nvidia, que va a ser una herramienta muy interesante para los desarrolladores. Imagínate estar jugando un videojuego, ponele Cyberpunk 2077 y te puedes hablar con un NPC, en donde cada NPC tenga una actitud, una personalidad, y esto es a lo que apunta esta nueva tecnología, lo cual está muy interesante, la verdad.